Bueno, estamos en el primer coloquio del año 2018 con nuestro académico Eric de la Barra, que nos va a hablar de control óptimo de ecuaciones diferenciales parciales, teoría, métodos y aplicaciones. Bueno, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy quiero presentarles un tema bastante aplicado, ¿ya? A problemas físicos, problemas de la ingeniería, etcétera, que es el control óptimo de ecuaciones diferenciales parciales, como había dicho Marco en el título, ¿ya? Básicamente, ¿de qué se trata esto? Lo explico a través de un ejemplo, ¿ok? Entonces voy a adelantar acá. Ok, entonces aquí tenemos una ecuación, ¿ya? Un rectángulo que modela la temperatura de algún material, ¿ya? Entonces I es la temperatura de alguna cosa, ¿ya? Y satisface esta EDP. ¿Ok? Entonces observamos aquí que se introdujo una función U, que es una fuente, ¿ya? Y entonces podemos, ¿no es cierto?, deducir inmediatamente que la temperatura, o sea, la solución va a depender de esta fuente que yo introduzca aquí. Entonces tengo la temperatura, tengo la fuente U, ¿cierto? Y dada la fuente U voy a tener una temperatura I de U, ¿sí? Que depende, depende del control de la fuente. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo del control óptimo? ¿Ya? Bueno, el objetivo es que la solución se parezca a una función que yo me doy de antemano, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo aquí una región omega, ¿cierto?, cuya frontera es gamma. Entonces, aquí tengo algún material, ¿no es cierto?, de temperatura que representa la temperatura, ¿cierto? Ya. Entonces, supongamos que yo quiero que la temperatura sea una función que yo me doy, que llamamos I omega. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero controlar la EDP de modo que la solución de ella sea la función I omega. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hacemos de la siguiente forma. Se define un funcional, ¿ya? Un funcional que va a ser la diferencia, esta de aquí, ¿ya? Digamos en algún espacio adecuado, ¿ya? Más el costo del control, porque aplicar el control, ¿cierto? La fuente U va a tener un costo asociado y lo vamos a cuantificar a través de esta norma aquí, ¿ya? ¿Ok? Entonces, lo que se va a querer hacer es minimizar este funcional, ¿ya?, sujeto a esta ecuación diferencial, ¿sí? Ese, digamos, es el objetivo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista físico sería ¿qué fuente yo tengo que colocar aquí para que la temperatura sea I omega? ¿Ya? Y bueno, y esto se puede aplicar a cualquier tipo de ecuaciones, se pueden controlar, ¿ya? Y entonces de eso se trata el control control óptimo de EDP, de abordar problemas de este tipo.
¿ya? Sujetos a alguna dinámica aquí. Bueno, y además se le pueden pedir condiciones, ¿no es cierto?, a la fuente. Bueno, entonces la pregunta es, la fuente o el control U, ¿qué condiciones debe cumplir? Bueno, el U debería estar en un espacio, ¿ya?, de funciones admisibles, que se llaman, ¿ok? Entonces, para entender el lenguaje, ya al U se le llamaría el control, el I sería la variable de estado, ¿sí?, que como se ve aquí, depende de U, ¿ya? Esto es el objetivo y a esto se le llama el conjunto admisible, ¿ya? Además de eso, se le pueden poner condiciones puntuales a la U, qué sé yo, que la U esté entre una UB y una UA, etc. ¿Ya? ¿En algún sentido? Ok, entonces de eso se trata, minimizar un funcional sujeto a una EDP. Eso es el control óptimo. Entonces, el objetivo va a ser caracterizar caracterizar el mínimo o los mínimos de este problema, ¿sí? Bueno, y para eso hay toda una teoría de la que voy a hablar un poco aquí, ¿ya? Bueno, y hay infinidad de problemas, como ven aquí. Se puede colocar también problemas así, ¿no es cierto?, que también es un problema de calor, donde la ecuación o la dinámica que obedece es de esta forma, ¿no? Condiciones sobre la derivada normal, etc. ¿Ya? Aquí el computador. Ok, entonces, bueno, vamos a ver otros ejemplos de problemas de control óptimo. ¿Ya? Un problema, por ejemplo, aquí se aborda un problema de solidificación. O sea, yo tengo una región omega, ¿ya? Y tengo unas regiones pequeñas omega C, omega D. Entonces, tenemos omega aquí, omega C, omega D. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿de qué se trata este problema? En este problema de solidificación, las funciones, ¿ya?, las variables de estado son U, que es la temperatura, y phi, que es una función que representa el cambio de fase. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algún metal, alguna cosa así, ¿ya? Y el objetivo es que se vaya solidificando, o sea, se transforme del líquido a lo sólido, ¿cierto? Pero eso tiene que ocurrir con una velocidad, ¿ya?, determinada, que está dado por la función de cambio de fase, ¿ya? Porque, bueno, eso es importante en los procesos industriales, qué sé yo, porque, qué sé yo, si el cambio de fase no ocurre a una velocidad adecuada, qué sé yo, el metal se puede tener, se puede solidificar de forma no homogénea, etc. Entonces es necesario controlar este cambio de fase, ¿sí? Es muy importante, ¿ya? Entonces sobre omega C y omega D, ¿ya?, hago lo siguiente. Sobre omega C aplico una fuente F, ¿ok? Y lo que yo quiero es controlar la temperatura y la función de cambio de fase sobre la región omega D, ¿ok? Entonces quiero que en esta región la temperatura valga una función conocida de antemano, UD,
y el cambio de fase sea una función también conocida de antemano, phi delta. ¿Ok? Entonces, el objetivo es, en este problema, colocar una fuente, encontrar la fuente adecuada, de modo que las soluciones de la ecuación, ¿ya?, sean estas de aquí. Bueno, ¿cuál es la ecuación? Esa, ¿ok? Aquí, bueno, y aquí aparece el control, ¿cierto? Actuando sobre la región omega C, ¿sí? Y esto es lo que, ¿no es cierto?, va a ir modificando la U y la phi, ¿sí? Porque dada una F, yo voy a encontrar la U y phi asociada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar el control que minimiza este funcional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este funcional? Aquí este funcional cuantifica, ¿no es cierto?, cuán parecida es la solución de la ecuación con la función prescrita, ¿ya?, tanto la temperatura como el cambio de fase, ¿ya? Y este es el costo que tiene el control, ¿ok? Entonces el objetivo es minimizar eso de ahí. ¿Ya? Ese es un problema de solidificación. Ahora bien, este es un problema monoobjetivo, porque yo quiero minimizar apenas un funcional, ¿ya? Pero uno también podría pensar en problemas multiobjetivos. ¿Cómo? Bueno, aquí voy a colocar, ¿ya? Entonces, repito, el objetivo de todo esto es controlar el proceso de solidificación, que en el fondo es controlar la superficie de cambio de fase, ¿sí? Eso es lo que uno quiere controlar. Cómo esta película, digamos, va avanzando en el dominio omega. ¿Ok? Y el multiobjetivo, ¿ya? Multiobjetivo se presenta aquí. Acá. ¿Ya? Entonces se definen los espacios adecuados, se tiene básicamente la misma dinámica, pero ahora se le colocan dos controles, ¿ya? Y esos controles actúan sobre regiones omega 1 y omega 2, ¿ya? Y voy a hacer el dibujo. En el fondo, ¿de qué se trata esto? De que ahora aplico fuentes en dos regiones, ¿ya? Y también yo quiero controlar la temperatura y el cambio de fase en dos regiones diferentes, ¿ya? Entonces el problema ya no sería minimizar un funcional, sino que sería minimizar dos. Y bueno, y uno puede hacer, ¿no es cierto?, para todo lo que quiera, ¿ya? Entonces este es omega 1D y omega 2D, ¿sí? Y aquí tengo una 1D y aquí una phi 1D, ¿ok? Bueno, y aquí con U2D, phi 2D, ¿ok? Y tenemos dos funcionales, ¿ya?, que tienen una forma idéntica al caso monoobjetivo, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿pero qué entendemos por minimizar los dos funcionales? Entonces ahí pues, hay un enfoque, ¿no es cierto?, que uno podría adoptar, que es usando la optimalidad Pareto, ¿ya?, o la optimalidad en el sentido de Nash, ¿ya? En el sentido de Nash significa que cada uno, digamos, es un enfoque no cooperativo, o sea, cada uno, digamos, como se dice popularmente, mata su toro, o sea, cada uno se asegura, ¿sí? Cada uno se asegura y se dice que la estrategia es un equilibrio de Nash si yo no puedo mejorar mi
mi retribución mientras los otros permanezcan con sus mismas estrategias, ¿ya? Ese es el equilibrio de Nash, ¿ya? Que en este caso sería aquí, ¿no? Que tengo, bueno, el J1 y J2, ¿cierto? Entonces en la práctica sería minimizar el J1, ¿ya? Y el J2, ¿ya? Y hay, bueno, una forma de caracterizar esto. Y la otra es el enfoque de Pareto, ¿ya? Que el enfoque Pareto dice: yo tengo, digamos, pensémoslo así en términos de jugadores, yo tengo varios jugadores, ¿sí? Y cada uno tiene una estrategia, bueno, tienen estrategias, qué sé yo. Entonces la optimalidad Pareto dice relación con que yo no puedo mejorar mi pago sin empeorar el de los otros, ¿sí? Esa es la de Pareto. Entonces esta tesis aquí trata el caso tanto de Nash como de Pareto y caracteriza esos óptimos y bueno, y todo lo demás. Entonces lo que no está hecho aquí es la parte numérica de este trabajo, que es lo que bueno, esperamos hacer ahí con unos colegas, ¿ya? Bueno, otro problema es el problema control óptimo sobre ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces es la misma historia, ¿ya? Solo que aquí la U es la velocidad, ¿ya? Entonces esto es una cosa vectorial, ¿sí? Y entonces yo quiero controlar la velocidad en una región dada, ¿ya? Quiero que tome ese valor usando un control V. Y la ecuación, ¿no?, es esta. ¿Ok? Ese es otro problema. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo. Súper. No, yo digo para tener... Ya, entonces, ahora voy a hablar cómo uno puede caracterizar los óptimos de este tipo de problemas, ¿sí? De ese tipo de problemas. Y cómo se podrían resolver numéricamente, ¿ya? Entonces, aquí ahora vamos al otro libro. Ok. Entonces, aquí se tiene la siguiente ecuación. Esto es para ejemplificar cómo se caracterizan los mínimos de esta cosa. Los óptimos, ¿no? Ya, entonces, se tiene ese problema ahí, ¿ya? Menos Laplace seno de U igual a 0 y una condición mixta sobre el borde, ¿ya? Bueno, y como anteriormente, ¿no?, el U es el control, ¿sí?, que es una fuente, qué sé yo, y el funcional tiene la forma, digamos, bajo la que siempre aparece, ¿ya?, que es la diferencia, ¿no?, está aquí, más el costo del funcional, ¿ya? Bueno, y se tiene esta restricción aquí puntual. ¿Ok? Entonces un enfoque, ya para caracterizar esto, es usando el método de Lagrange, ¿ya? Entonces se define una función lagrangiana. Bueno, esto es una cosa, es un cálculo medio heurístico, ¿ya? Digamos, es para ilustrar el método, ¿ya? Pero hay cosas aquí que tal vez no tienen mucho sentido, puede que no tengan sentido matemático. Veamos, primero se define aquí la función de Lagrange, que es el funcional que deseo minimizar, menos, ¿no es cierto?, una variable que le llamamos variable de adjunta o de coestado, multiplicado por la dinámica, digamos. Entonces es, digamos, básicamente lagrangiano es
el funcional menos, el menos es arbitrario, ya, P que en general es un vector, punto, digamos, F, donde F representa la dinámica, o sea, si quieren, donde F de I, U, X en este caso, igual 0 es la dinámica en la EDP, ¿ya? ¿Ok? Ya, entonces se define eso ahí. Continuamos. Bueno, aquí se arregla un poco, ¿cierto? Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esto es transformar el problema en uno sin restricción, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, lo que se busca aquí en el fondo? Es relajar de alguna forma esta condición, ¿sí? Y hacerlo un problema sin restricción. Entonces eso es lo que hacen aquí los tipos, ¿ya? Bueno, tienen lagrangiano, entonces el principio de Lagrange dice que si I barra U barra es un óptimo, entonces se debería satisfacer, se le asocia al siguiente problema, que es minimizar el lagrangiano, ¿ya? Entonces con I sin restricción, ¿ya? Entonces lo que se hace, ¿no?, es como se hace en el cálculo de una variable, se deriva y se iguala a 0, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Ya? Esto es un cálculo formal, ¿ah? Porque, por ejemplo, no sé, pues hay tal vez estas cosas que no son funciones en el sentido usual, tal vez esto no tiene ni siquiera sentido matemático, pero digamos el autor aquí lo presenta así para presentar el método y después justifica esto matemáticamente, ¿okay? Entonces él, por ejemplo, aquí hace la derivada 0, ¿ya? Y eso debe ocurrir para todos los h. Esto es una derivada, ¿cierto?, direccional, ¿ok? ¿Ya? Entonces esta es la famosa condición que se debe cumplir, ¿ya? Que es una desigualdad variacional, se llama desigualdad variacional, ya que es esto de aquí, que básicamente lo que dice es si yo, por ejemplo, pensemos en una función simplemente de una variable o de dos variables, qué sé yo, ya, si yo estoy en el mínimo, si pensemos en una de dos, ya, pensemos en un paraboloide, ¿ok? Entonces, aquí si yo estoy en el mínimo, si yo me muevo en cualquier dirección, ¿cierto? Si es un mínimo, si me muevo en cualquier dirección, ¿ya? O sea, así, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Bueno, lo que tendría que ocurrir si yo me muevo en cualquier dirección la función tendría que ser creciente, ¿sí? Un mínimo, ¿ya? Y eso es lo que dice esta condición de aquí. Eso es lo que dice esa condición, ¿ok? Bien, entonces para la implementación numérica, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Vamos a tener una ecuación para la variable de estado, ¿ya? Y vamos a tener una ecuación para esta variable aquí, para la de coestado o adjunta. Y el sistema que se obtiene se le va a llamar sistema adjunto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, aquí se ve cómo se deduce el sistema adjunto para P, ¿ok? Y que, digamos, es lo que después se usa
para resolver el problema numéricamente. Entonces aquí se ve lo siguiente. Entonces ellos tienen que la derivada es 0 aquí, ¿cierto? Ah, dice, pero es para cualquier h, ¿cierto? En cualquier h en c infinito, entonces esta igualdad. Entonces ellos toman un h, ¿cierto? De modo que el h y la derivada normal de h sean 0 sobre gamma. Entonces me queda solo esto de aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pero por la densidad de c infinito en L2 se sigue, ¿no es cierto?, que esto tiene que ser 0, y ahí se tiene una ecuación para I y P. Ok, después, ¿qué es lo que se hace? Se toma otra h con otras condiciones, de modo que se deduce esta condición de acá. ¿Ya? Ok. Entonces se toma una que sea un h que sea 0 en el borde y cuya derivada normal pueda tomar cualquier valor. ¿Ya? Esta ya se anuló, ¿cierto? Entonces si tomo que esta es 0 y esta puede variar, me queda que me queda eso de aquí. ¿Sí? Pero de ahí se llega a que P1 es P2. Entonces estamos hablando simplemente de un P. ¿Ya? Y finalmente, entonces se toma una H, ¿ya? Digamos que voy a tomar cualquier valor sobre gamma, ¿ya? Y aquí abajo, ¿ya? Y se llega en esto de aquí, ¿ok? Se llega en esto de aquí. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a lo siguiente. El sistema adjunto aquí. A ver. Claro, esto es para deducir el sistema adjunto, que era aquí. Entonces, este es el sistema adjunto, ¿ya? A que se llega a través del método lagrangiano, ¿ya? Entonces se llega a esta ecuación aquí para I, y se llega a esta ecuación para P, ¿ok? Tan acoplada, ¿cierto? Y además se satisface la desigualdad variacional que viene de, ¿no es cierto?, el producto interno de la derivada direccional, ¿sí? Con una diferencia, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es lo que se usa para resolver numéricamente el problema, ¿ya? O sea, I y esa y la P. O sea, este es el asunto, ¿sí? ¿Ya? Y a eso se le llama las condiciones de primer orden, condiciones de optimalidad de primer orden. También, claro, hay otro enfoque, ¿ya? Como es el enfoque de la también hay uno de segundo orden, ¿ya? Pero nosotros estamos lidando con estos sistemas aquí, ¿ya? Entonces el objetivo del trabajo es implementar numéricamente el método presentado en la tesis que mostré anteriormente, ¿ya? Implementarlo numéricamente, implementar ese método teórico numéricamente, ¿ya? Tanto para el problema de solidificación como para el problema de Navier-Stokes.
No sé si cabría agregar algo más. Yo creo que, digamos, eso era lo que les quería comentar, conversar un poco, ¿no? De forma bien informal, ¿ya? Pero la idea es, ¿no? Es divulgar, ¿no? Y compartir ideas, qué sé yo, ¿ya? Que es el objetivo de estos coloquios. Así que por su atención, muchas gracias. Pido, no sé si alguien tiene preguntas, dudas. Bueno, y estas cosas de control DDP, digamos, se utilizan para montones de tipos de ecuaciones, ¿ya? Aquí en este libro, ¿ya? Está hecho para elíptica, ¿ya? Para elíptica y parabólicas también trabaja. Pero las hiperbólicas no, por lo menos no es mucho lo que hay. Las hiperbólicas. Que también, también se presentan problemas bastante interesantes para ecuaciones hiperbólicas, como es lo que trabaja aquí nuestro estimado colega Héctor. Él trabaja en problemas de sedimentación. Claro, entonces lo que él comenta que hacen en la industria, en la práctica, es que para sedimentar, para acelerar el proceso de sedimentación, se coloca una sustancia que le llaman el floculante. Entonces, el floculante se puede ver como el control, ¿ya? Y la concentración se puede ver como la variable de estado. Entonces, se podría plantear un problema también de control óptimo, que al parecer no ha sido trabajado desde este punto de vista. Y el control tiene que ir como el término fuente de la EDP, bueno, no puede ir metido, por ejemplo, en otro lado. Bueno, como yo lo he visto, o sea, en principio, como uno formula en general el problema, no hay una condición que diga, no, el U tiene que ir aquí o aquí. No hay una condición para eso. El U puede, en principio, podría ir en cualquier lado. Ahora, las dificultades que eso presenta ya es otra historia, ¿ah? Pero, digamos, como se construye la teoría, el U va en cualquier lugar. Bueno, que sepan, no va en un lugar específico. Ahora bien, los problemas y por lo menos lo que vimos hasta ahora, siempre se agrega como un término de fuente en el lado derecho de la derecha. ¿No existen resultados sobre discretización de esto o hay? Hay. O sea, para hacer el análisis numérico. Claro, hay resultados numéricos. Sí, y hay algoritmos, ¿sí? Ahora, como les decía, en esta tesis, que es de la tesis que voy a colocar aquí. ¿Ya? Esta tesis se desarrolla una teoría para problemas de control multiobjetivo, ¿ya? Por ejemplo, ese enfoque que se usa en esta tesis no tiene implementación numérica. Claro que en los algoritmos numéricos también siempre se pueden ir mejorando y qué sé yo, se pueden ir presentando actualización y qué sé yo. Sí, Marco, el tutor del autor de esta tesis es Marco Rojas. No sé si alguien tiene algún comentario, algún alcance, alguna apreciación personal. Después tenemos
Bueno, entonces yo creo que se daría por finalizado este coloquio. Le agradezco a la gente que nos está siguiendo por vía streaming. Y bueno, a una próxima. Hasta una próxima.